Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, sábado 25. Como ya es tradicional, tenemos este contacto con nuestro amigo y colaborador Vincent Medel, presidente del Club Republicano de Miami Springs. Con Vincent nos une pues una data amistad de proselitismo en pro de la defensa de esta causa que creemos nosotros en defender nuestra familia aquí en nuestro hogar, que son los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan esta noche. Si usted es la primera vez que está aquí con nosotros, muchísimas gracias. Le invito, por favor, suscríbase aquí al canal y lo más importante para nosotros es compartir que este mensaje que nosotros traemos no se quede, como siempre decimos, entre usted y nosotros, sino que logre escalar entre tantas personas que en este momento adolecen de una información limpia, no viciada por los medios de comunicación socialistas que manipulan a todas las personas de buena fe. Sin más dilaciones, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Suscríbanse, compartan y pasemos inmediatamente con Vincent Medel. Patriotas, amigos, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta velada aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y el segmento 911 que se viste de gala nuevamente para tener como invitado y como interlocutor al presidente del Club Republicano de Miami Springs, Vincent Medel. Vincent, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, Gustavo. Una vez más, muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo y anunciar ciertas cosas que ninguna otra emisora lo está haciendo. Importante eso, puesto de que estuvimos hablando antes de empezar a grabar cosas de temas tan fundamentales como algo que está pasando y que nos tienen puesto como especie de un velo para que nadie se fije en esos detalles, pero también hay algunas cositas que quería, y tú que eres un veterano pues de esta nación, próximo lunes se celebra pues el Memorial Day, y es un día de todo respeto y de todo elogio y de todo mostrar nuestra admiración por personas que han dado la sangre por este país, algunas veces en forma injusta, manipulado por los políticos, pero a la final esa es la acción de un militar y lo han cumplido pues con honores, con su propia vida. Bueno, el Memorial Day es un momento para los familiares y amistades y compañeros de militarmente, especialmente la familia, los hijos, los nietos, que perdieron su papá, su abuelo, su hermano en guerra, defendiendo los intereses, lo pongo entre comillas, de este país. Esto es un gran país, pero sin ninguna duda ha sido manipulado por muchas veces por grandes intereses que nosotros, por la media y las conversaciones de la radio, televisión, nos convencen que estamos haciendo algo correcto, cuando 20 años después te das cuenta que fue un arreglo. Sí, fíjate, okay. Para eso yo me da mucha pena de seres como amistades mías militarmente que perdieron la vida en Vietnam, en Corea, y sabe Dios que otras guerras, porque han habido muchas y no se ha resuelto nada. En Afganistán tuvimos 20 años y terminamos huyendo. Vaya, es un desastre que este país se deje de gente tan buena como los americanos aquí, que están dispuestos a defender y enlistarse en las fuerzas militares, pensando que está haciendo algo bien, pero realmente al final hay que tener mucho cuidado con eso. Se lo advierto a todo el mundo abiertamente.
Bueno, yo déjame pedirte a ti la anuencia para comprometerte ahora, porque podemos hacer un programa en el futuro para hablar de eso, de las manipulaciones políticas con personas que creen de verdad en esta nación, que se han enlistado en el otrora recuerdo de los padres fundadores y las epopeyas para emancipar a este país e independizarlo. Eso fue un momento de justificación y estuvo correcto. Y cuando y si piensas también que aunque haya habido cierto grado de manipulación, pero cuando Hitler, pues la gente del mundo tenía que quitar como sea a ese degenerado y eso estuvo y le costó mucha sangre a muchos países. Pero todo lo que hemos venido después ha sido... de personas. Stalin tiene un récord de más de 20 millones de personas que cuando él estaba impulsando su sistema comunista. Nadie habla de eso. No. ¿Ok? Hablan de los pobres 6 millones judíos que más o menos murieron en esas cosas, que fueron inhumanos lo que hicieron ambos líderes, Stalin y Hitler. Inhumano, no tiene perdón y si arriba de eso y si arriba de eso le incluyes a Mao Zedong en China con todo lo que pasó. Mao Zedong, otro, Fidel Castro, otro. Sí que tenemos cancha para hacer otro programa. La lista es larga. Por lo momento, los HPs que han existido en este mundo, que nos han engañado con 20,000 promesas que ahora sí vamos a estar bien. Ahora sí. Ahora vamos a estar bien esclavizados. Nuestro respeto y nuestra admiración a la familia de las personas caídas y nuestro compromiso de respeto a los estamentos de esta nación, basado en la Constitución, basado en los padres fundadores, y de hecho, pues, el capítulo es trascendental y lo tocaremos próximamente. Y es muy triste de gente buena. Hoy es un día de que se tiene que ir a visitar a la tumba de esos héroes, de esos patriotas que han dado todo por nosotros, en el sentido de defender el principio de este país. Pero te digo, yo tengo algunas veces otras opiniones porque lo voy a vivir. Vamos a dejarlo todo eso, vamos a dejarlo para un próximo programa para poder esbozar ahí toda la cuestión. Mira, un tema muy importante y fuiste tú el que me lo referenciaste, me hiciste hacer la tarea de informarme, y es estas cosas que están sucediendo con el famoso término de la manipulación de los estados del tiempo. Geoengineering. Eso es importante porque sabes que tú lo mencionaste, yo de refilón lo había escuchado, pero no le había dado importancia, y está mezclado con todo ese veneno que nos han sembrado, que si el cambio climático, que si el pito y flauta. Que esto, oye, las medias no lo dicen, no están diciendo la verdad. ¿Ok? En millones de años que tiene el planet Earth, existiendo con un balance perfecto que nos hizo nuestro creador. Y ahora de pronto en los últimos 10 o 15 años, que el clima que está cambiando, que hay que echar la culpa a Trump, que lo otro, que mientras que los demás, China y India, hacen lo que les dé la gana, contaminan todo lo que les dé gana, pero siempre la culpa de los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una intención internacional atrás contra nosotros. Y entonces mantienen a nuestro Trump en la corte, que esto, que lo otro, y después le sacan otra cosa. Vaya, ¿hasta cuándo? Y espero que en noviembre esto se decide, los americanos buenos, demócratas, independientes y republicanos que vayan a votar. Claro. Tenemos que votar y tenemos que vigilar los votos. No va a ser que no vamos a entrar en el otro tema ahora, pero bueno, regresando a geoengineering. En geoengineering se puede usar hasta un armamento de guerra. Claro. Lo que están haciendo, muchas veces uno dice, otro cohete que mandaron al espacio. Pero no te dicen todos los beneficios e intención de esos cohetes que están manipulando la atmósfera, que están
ella no, porque estamos contaminando la atmósfera, que hay que reciclar los plásticos, esto y lo otro. Mm. Pero lo que están haciendo en el espacio es contaminando un tóxico que están haciendo que pueden cambiar el clima, pueden cambiar hasta no hace mucho. No hace mucho hubo tremendas inundaciones en Qatar. ¿Cachai? Millones de años que eso Donde ahí no no... llueve. Eso fue intencional, caballero. La geoengineering, la tecnología que puedo poner, yo creo, no sé si te lo puedo poner ahí se llama ¿Cómo no? Bueno, geoengineering, ahí, aquí está en pantalla ya geoengineeringwatch.org. poniendo el link para que la gente lo pueda buscar. Aquí está. Okay. Busquen eso, edúquense. No es cosa de American First News o mía. Esto yo lo he estado monitoreando hace 2 años por acá, que me lo mencionaron en Iowa. Estando yo en Iowa, en una finca, me dijeron, tú ves esas cosas que están ahí arriba, que son nubecitas. La mitad de esas cosas no son de los aviones. ¿Ok? Fíjate Y que eso se puede. una de Fíjate las que eso cosas que se puede. usan, una de las cosas que usan los políticos es sembrar el miedo y con el miedo controlan a la gente. Y esto que está pasando, el metemiedo es ese, el cambio El COVID, climático, pero es que la el COVID. manipulación de esa ingeniería que están ellos utilizándolo para su beneficio. Exactamente, ahora nos hemos dado cuenta que el COVID lo podían curar fácilmente con otras medicinas, ahora no me acuerdo porque no Sí. son médicos, pero yo me acuerdo perfectamente bien cuando eso empezó, que mi hija, la pobrecita, de pronto se apareció un carro aquí lleno de comida. Me dice, papi, aquí tienes comida para los próximos 6, 7 meses, 8 meses. Y empezaron a sacar comida ahí, patatas, lata y esto, por el miedo que crearon, por el miedo que crearon. Así estamos nosotros hoy en día, caballero. No pueden creer todo el BS que están haciendo la media y los gobiernos estos izquierdistas, ¿ok? Mira, yo espero que esto cambie. Esto cambie Mira muy esos pronto. ejemplos de lo que pasó en California, pasó en Hawái, pasó allá mismo aquí en el pueblo en los Estados Unidos, que hay un término que es como supuestamente lo que tú mencionas, un arma de utilización, que es el HARP, el HARPP, no acuerdo cómo se escribe, y es un arma que supuestamente no solamente lo tienen los Estados Unidos, lo tienen los chinos, lo tienen los rusos, lo tiene la mamá de los tomates, ya tiene todo eso preparado porque es una Las forma, grandes la potencias grande potencia. ¿Cómo es posible que el ejemplo que lo vimos nosotros, lo vimos en California, lo vimos en en Hawái? Hawái. ¿Cómo era posible de que en una calle estaban todas las casas quemadas y del otro lado de la calle no había ni una chispa? Entonces, Nada. es una acción dirigida, no es una acción de la naturaleza, porque la naturaleza no pasa una raya y dice, de aquí no paso. Entonces, y eso se repitió en otros lugares que era como para reafirmar de que lo que estaba pasando era eso. O sea, estamos siendo presa de todo esto degenerado y la gente tiene que abrir los ojos, tiene que dejar ya el miedo y por supuesto, el mero hecho de llegar a la elección y que pongamos a Trump allí y que se consolide el presidente no va a garantizarlo todo si usted no toma partido en defender. ¿Dónde está Marco Rubio? ¿Dónde están los senadores? Scott y toda esta gente. Nadie dice nada. Esto es una cosa que si tú y yo lo estamos mencionando, Claro. ellos tenían que haber dado la bandera adicionalmente en O están coludidos educarnos. con eso. En educarnos. Esa gente no levanta nada. Habla, no, porque el comunismo, que esto, que lo otro, y Scott que ahora estaba diciendo todo esto. Bueno, la primera vez que yo veo a Scott, senador Scott, hablando del comunismo, ¿qué pasó con los otros 8 años que lo hemos elegido? Nada, nada. Y eso es un programa grandísimo para esta nación y estamos tratando de personas de pie, como tú dices, de las personas de la calle, Claro. común, corriente, que nos eduquemos
esa persona, Lo pero que yo pasa es que la una vez, gente de la calle vive en automático, quizás en el término ese, en la búsqueda del sueño americano, todo el mundo sale todos los días en busca, en la famosa palabra esa de sueño americano, que ya parece la pesadilla americana, pero que la gente siempre le está faltando una cuota para hacer el peso, para pagar las obligaciones y no tiene tiempo para fijarse eso que tú estás hablando de la ingeniería geotermal, y todas esas cosas, o que nuestros políticos cada vez si son políticos cubanos, dice, porque nosotros vamos contra el comunismo de Cuba, y entonces siguen lavándole el cerebro a la y gente no basado hacen nada, sin hacer nada, sin no hacer hacen nada. nada. Entonces, estamos nosotros que cada vez que entonces salimos y decimos algo, dice, no, mira, Vincent Medel es un tipo que lo que está es sembrando el pesimismo y metiéndole miedo a la gente. Bueno, Y no, nosotros no recibimos ni un centavo en esta información. Lo nada, hacemos por el bien de la humanidad, hacemos por el bien de esta nación. Porque yo me crié en el centro de los Estados Unidos, en el gran estado de Iowa. Oye, oye, esa gente son muy buenas, trabajadoras, eh, que respetan, tienen alto moral son cristianos, religiosos. Y, y algunas veces yo oí a un reportero que le preguntó a un Amish, tú sabes que en sí, Amish, el sector sí, de esos religiosos que están en Pensilvania, sí, en sí, sí. hasta Northern New York y en Iowa, en otros estados. Ellos tienen su propia comunidad y le pregunta un reportero a un Amish, eh, ¿qué usted opina del COVID? Y el señor dijo, yo no veo televisión, yo no veo televisión, yo no tengo, nosotros no estamos contaminados aquí, si ellos siguieron su vida sin máscara, sin nada, y ninguno se murió. Vaya, no veo televisión, nosotros lo oímos ciertos programas de la radio, que esto es lo otro, pero nosotros no vemos televisión ni tenemos celulares. No tienen ni celulares. Si tú quieres contratar a uno de ellos, tienes que ir a su casa y que son muy buenos trabajadores en todo tipo de cosas, en agricultura, en construcción, haciendo cosas. Y la gente va y lo contrata porque son honestos y te dan un precio correcto. Y te dicen, no, para hablar con este señor, yo tuve que ir personalmente, yo, con una persona, amistad mía, está hablando de New York City, New York Upstate, casi llegando al Canadá. Y entonces, para contratar a esa persona, tuvimos que montarnos en el carro y ir a hablar personalmente con esas personas, porque ellos no usan celular. Eso te lo digo todo. Están felices. Cuando salió el matrimonio tenían como 7 muchachitos, era el verano, estaban sin zapatos o patillando en la finca ahí, haciendo cosas. Una cosa tan natural. Y nosotros no usamos celulares ni nada. Y no ha pasado nada. No están contaminados. No están contaminados. Mira, Eh, el problema es ese, que somos manipulados y los seres humanos tienen la capacidad de a dónde, tú sabes, ve algo, se lanza por ahí, porque, y si sigue viendo Indiovisión y Telebasura para los que ven los hispanos, o NBC News y ABC y todo en o inglés, y todos están CBS, hablando la misma porquería del lavado del cerebro y el mete miedo. Y si la gente se queda con eso, no hay nada que hacer, porque y tú nunca oyes noticias de otros países. España, que Alemania. Entonces yo tengo que poner Euronews para oír algunas otras cosas que están pasando en otras naciones, pero el mundo está lleno de noticias buenas y malas que hay que educar a la gente recientemente tú correctamente. estuviste en un viaje en Portugal. ¿Cómo tú viste las noticias allá? O sea, que estás fuera viendo las noticias que aquí tú no las ves. Bueno, en Portugal la gente son muy tranquila. Ellos no son eh, tan políticos como nosotros en el resto como en España, mismo España. Ellos están muy tranquilos en esa parte de la política, de la vida en sí. Ellos usan cosas. Es bello. Y estuve en la isla, ¿cómo se llama ahora? Ahora la otra isla que es una belleza Ah, también, Madeira. Madeira. Y a mí me dijeron,
no te apures porque aquí la gente no se va a apurar. Así que estés tranquilo en tu mesa, pues si vas a pedir algo, ya vendrá la persona, ya vendrá la comida y sin tanto agite. Así eso es lo que yo noté. Muy tranquilo, muy limpio. Pero yo realmente fui de vacaciones, yo casi nunca vi ninguna noticia, si la veo son de aquí de Estados Unidos, es la Bueno, misma cosa. pues te felicito que te pudiste descontaminar un poco esos días porque la guerra ha continuado de todos los colores. Bueno, cuando llegaste te tienes que haber dado cuenta. Sigue estando la saga de Trump en los tribunales, sigue estando el lío de... Y lo último que salió que me dejó impresionado, el cuento famoso de que la orden ejecutiva de la Secretaría de Justicia para allanar la casa de Trump en Mar-a-Lago y que tenían órdenes hasta de fuerza letal para entrar. O sea, las informaciones que se han derivado de ese hecho te demuestra que es el factor mete miedo, que sigue siendo que como sea tienen que quitar a este hombre del camino porque sabe que van a ir abajo por la cantidad de degenerados que hay alrededor de este estúpido que tenemos en pantalla, que es el pseudo presidente de esta nación. Pero el miedo es tal que la gente sigue, y perdóname que te diga, la gente sí tiene una esperanza absoluta de que el 5 de noviembre van a poner a Trump ahí, pero están pensando de que van a lograr hacer eso porque Vincent va a seguir con su proselitismo, o Gustavo va a seguir haciendo los programas, o el otro está haciendo algo. Pero mientras que la gente se sigue en la casa como espectador y como la gente continúe viendo Netflix y simplemente crea que los demás van a hacer, ellos van a ganar esta guerra. Por eso mi temor al 5 de noviembre no es que Trump tenga toda la capacidad para ganar, porque todo demuestra de que él va a ganar, sino es la incompetencia de los que deberían estar activos. Por ejemplo, cuando tú haces el rally y que tú tienes ahí 40, 50 personas, no, deberían haber 200 personas ahí activos. Y ahora nos vas a hablar de próxima actividad del club para que la gente se active pues en ello. Pero si la gente se queda mirando de que Vincent hace algo y el 5 de noviembre está garantizado, estos tipos se van a volver a robar la escalera y nos van a dejar con la brocha. Nosotros tenemos pensado, Miami Springs Republican Club, vamos a tener una reunión rally con invitados, Alina García, el señor, nuestro representante estatal, Rizzo. Estoy tratando de que me confirmen otros candidatos que están aspirando para en otras posiciones. Y entonces va a ser una reunión muy interesante. También queremos continuar desarrollando la idea de que los residentes de Miami Springs no tengan miedo, vengan con nosotros, compartan, hablemos las ideas que todo el mundo tiene. De eso se presta y seguir promocionando a nuestro Donald J. Trump para presidente de Estados Unidos. Y le voy a decir una cosa, él no tiene la bola cristal completamente, no, porque de vez en cuando tú y yo hemos hablado de que él ha escogido a fulanito y a menganito. Bueno, el último hecho de haber apoyado a este hombre, para mí... Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Entonces, para mí es que simplemente sus asesores lo llevan de una manera que indudablemente ese hombre no puede tener capacidad para saber lo que está pasando en cada esquina, para eso están los asesores. Pero si los asesores... Son millones de posiciones, son millones si los asesores le recomiendan a esto, imagínate tú. Imagínate, entonces él escoge menos malos. El menos malo. Pero vamos a continuar esa reunión. Los invito a todos. Le mando muchos recuerdos a Frank de Barona, que yo sé que está recuperándose positivamente. Ojalá que pueda venir, a Julio Martínez, a todos estos gran patriotas que hemos. El almirante de Comaná me acaba de traer un poquito de café.
El Pero bueno, almirante de yo lo voy Cumaná a es la persona ficha fundamental en el cambio tan positivo que ha tenido usted. Lo vuelvo a elogiar. Usted se ve cada vez más joven, se ve más dinámico. O sea, tenemos que poner un parámetro en su vida. Antes del almirante de Cumaná y después del almirante Cumaná. Antes usted estaba un ser un poco apagado, estaba un poco caído, muy serio. y después de ese día la crisálida salió de nuevo y eso se lo debe al almirante de Cumaná. Bueno, ayer sí, cierto. Estamos muy contentos, la verdad es esa. Y ayer, por cierto, recibió oficialmente su Social Security, okay, que es el mismo número que ella siempre ha tenido, okay, pero ahora dice Francis Mary Betancourt. No, perdón, me equivoqué. Así decía antes. Cuidado porque Francis, si no lo muelen. no. Francis Mary Medel. Esa jamás en su vida. Y dice, papi, me siento en familia contigo y tu familia. Ahora yo soy un Medel. Que me siento, que me siento me siento parte de una gran familia. Y porque ella nunca, a pesar que ella se casó hace 30 años atrás, que nunca funcionó eso, ella nunca se cambió el apellido. Ella siempre era Francis Mary Betancourt. Y ahora oficialmente, hasta abrimos ayer una botella de champán para celebrar, porque para ella fue una cosa tan personal, tan bonita, que ella dijo, me siento, eso parte de una vida contigo. Y eso Yo no me me dio muy cansaré de bueno. decirle muchas felicidades a ustedes, pero en el caso suyo particular yo vi el cambio. Usted rejuveneció por lo menos 15 años y se le ve ahora activo, que antiguamente no se le encontraba. Era difícil poderlo contactar a usted y ahora usted está available para cualquier actividad que sea necesaria. Así que No, y ella, no, ella se me lo debemos respalda, al me almirante de colabora, Cumaná. colabora políticamente. Te acuerdas de que todos estamos aquí, como tú y yo, huyendo de un mal que no se acaba. Y decirte una cosa, que yo eso lo voy a tener en la mirilla cuando Trump sea presidente. Él tiene que cambiar el cáncer que está en la isla de Cuba. Se acabó, se mata el perro, se acabó la rabia. Porque ahí sale todo en las ideas, ¿Ya? malicias contra humanos, sale de ahí de La Habana. Y eso sí que le voy a escribir todo y tienes que erradicar eso de alguna manera. Y de ahí se cae, porque sin Cuba no se cae Venezuela, se cae Nicaragua, se cae aquellos que ahora los chilenos van a tener elecciones muy pronto. Y espero que aquí, por cierto, llegó una amistad mía que vino de Chile, que es militar, y me dijo, no, estamos esperando que esto haya un cambio en Chile, porque el que tenemos ahí, igual que tienen en Colombia. Claro. En Colombia, no, vamos a romper relaciones con Israel y vamos a tener mejor. Lamentamos mucho que murió el presidente no sé, ahora de Afganistán, no sé, ¿cómo se llama? No, presidente de Irán. El Ajá. presidente de Irán, sabe Dios si sé qué pasó ahí, pero no, lamentamos mucho esto que lo otro. Seguimos apoyando a Irán, que esto que lo otro. Son enfermos mentales, son HP, no Absoluto, vale otra, absoluto. no vale otra. Mira, da pena ver cómo el comunismo llega, porque Chile es un ejemplo tácito de lo que es el olvido de la gente y la manipulación perfecta que ejercen los comunistas. Se les metió allá adentro el comunismo cuando el problema
de Allende y comparsa, y Fidel estando allá en Chile directamente, y vino un individuo, el cual la gente allá en Chile, o sea, el país está dividido porque hay gente que cree mucho y bien a Pinochet y otros lo consideran lo peor. Pero ¿quién considera lo peor? La misma lado izquierdista. Para La mí, lo misma que, nave para mí lo izquierdista. que tiene que hacer, que hizo esa famosa gira del Cóndor, esa famosa donde se llevaron por delante a todos los comunistas que había, y eso es lo que había que hacer, más nada, porque el comunismo es un cáncer y el cáncer tiene que ser extirpado. Así que cualquier cosa, cualquier célula conectada con el comunismo tiene que ir. Pero ¿qué sucede? Pasan los años, la gente olvida, y entonces vienen otra vez los cantos de sirena Le de la prometen información, que esto va a pasar, que ahora y te sí, que dicen que nuestro lo país mejor que va a hay es ser de comunismo y nosotros. vuelven otra vez. Y mira lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Bolivia, sacan al tipo y lo vuelven a traer. Pasa en Brasil, sacan a Lula y lo vuelven a poner. Entonces, cuando tú ves eso, la ignorancia y el olvido de la gente que renuncia de verdad a informarse y de actuar en beneficio que de Medel o de Gustavo. No, es de que la propia familia de cada uno es el que tiene que salir a defender. Mira, licenciado, yo me acuerdo que Pinochet, cuando estaba en el poder, porque ese era un dictador que quería su país, él desde hace 40 años atrás, o más o menos por ahí, o más, Pinochet fue el que puso la economía de Sudamérica Arriba. En Chile, y firmó, yo no sé si estamos, si yo estoy 100% a favor, pero fue el primer país en Sudamérica que firmó una alianza con Estados Unidos de compartir los productos, ¿ok? Eh, libre, Convenio bilateral se llama. convenio lateral. Ese fue el primer país hace 40 años atrás. Después vinieron los otros, que otro, lo otro, y Argentina fue de pico, porque el primer comunista a principios de los años 1900 fue Hipólito, no sé cómo que se llama, tremendo, que destrozó a ese gran país como Argentina. Pero bueno, a mí lo que me preocupa mucho, y tenemos que continuar hablando de esto de geoengineering, que eso puede controlar la comida, donde va a hacer sequía, a demasiada agua, todo esto que puede usar para un control mundial y poner nosotros en jaque. Lo que nosotros tomamos viene de la atmósfera, porque nosotros respiramos. Ponte a pensar lo que están haciendo de geoengineering. Yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a Aquí está la dirección. geoengineeringwatch.org. Edúquense. Puede ser que tú y yo estamos equivocados, pero por lo menos lo estamos sacando al aire para que la gente vaya Vamos a dejarle a la gente que sean ellos los que determinen si estamos equivocados o no. Que cada quien vaya e investigue. Están jugando Dios. Ellos están jugando Dios. You know, playing God, como dicen. Están jugando Dios. Como si ellos fueran el Dios. Y eso es una nueva ciencia que tiene un poder extremadamente importante, y lo hicimos aquí en First American News. Bueno, perdón, Vincent, nos quedan 5 minutos. Yo voy a hacer simplemente despedir el programa y te voy a dejar a ti para que nos dé unas luces finales y unas recomendaciones. De hecho, pues sigue apareciendo en pantalla la dirección para que la gente, nuestros amigos vayan y se informen. Amigos, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes compartir con nosotros este momento aquí con Vincent Medel. Para nosotros es un privilegio contar con personas como él, que son personas que están comprometidos pasionalmente, no por intereses comerciales ni de dinero, sino porque aman esta nación, que es un veterano de esta nación y que está inmerso completo, inmerso es la palabra, inmerso completo en defender los valores que este país fue fundamentado. Para ustedes, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Vincent, es todo tuyo.
Pues muchas gracias por esta oportunidad, Gustavo. Una vez más quiero reiterar que debemos de elegir a Mario Knapp para sheriff de este condado. Miami-Dade County necesita una persona de su experiencia, que ha sido líder en todos los diferentes departamentos, incluyendo el SWAT team, entrenados, escritos, todos los libros, los procedimientos que él ha escrito, que nadie ha hecho en su contra. Que nadie ha hecho. Necesitamos que voten por Mario Knapp. Y la otra cosa, una vez más, lo invito a junio 9 de junio, a las 9:30 aquí en Miami Springs, en el Círculo, el corazón de esta gran ciudad, que está aquí en 101 Curtis Parkway. Lo invito a todos. Le mando muchos saludos a aquellos patriotas que están enfermos, Frank de Barona, Julio Martínez. Bueno, Julio Martínez vio que se ha recuperado bastante. Y nada, muchas gracias por todo y que Dios los bendiga y bendiga a esta nación, esta gran nación que la he vivido aquí desde el año 62 de niño y he crecido en este gran país en el centro de los Estados Unidos y una gran cultura con grandes tradiciones. Pues bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en una próxima oportunidad, mis amigos. Convincen el próximo sábado a las 7 de la noche. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,